Bien, ya hemos iniciado la grabación. Así es que, bueno, pues formalmente bienvenidos, bienvenidas a este foro donde vamos a tener nuestra segunda tertulia. Por cierto, invitarlos también. Me confirmó, se los mandamos por ahí también en el mensaje, en su Cardex, el doctor José Antonio Núñez Ochoa. Él es un hombre muy experimentado en derechos humanos, pertenece a la Legión de Honor de Francia. Ha sido por 20 años director de la Facultad de Derecho en la Universidad de Anáhuac en México, y tiene estudios de doctorado por la Universidad Complutense de Madrid. Es un hombre muy conocedor, es un hombre con muchísima experiencia, y bueno, pues un gran referente en temas de derechos humanos a nivel internacional. Entonces va a ser la siguiente ponencia magistral. Ahorita cerramos con esta tertulia que nos tocaba sobre la dignidad humana. Ya hablamos sobre el tema de inclusión. Agradezco muchísimo el que compartamos material. Esto nos ayuda a enriquecer, nos ayuda, perdón, ando un poco cerrado de la garganta, así es que perdón si de repente me ven por aquí un poco toser. Y bueno, el esquema, perdón, el esquema de la tertulia, igual que en la sesión pasada, enriquece. Esto se maneja normalmente en Europa mucho. Es muy común reunirse, analizar los temas, como les mencionaba, para sacarle, pues a lo mejor ya la carne, ¿no? El extracto de todo lo que pudimos revisar de grandes expertos como los que están aquí convocados y dar esas conclusiones o esas dudas que muchas veces en una sesión plenaria, pues es importante escuchar al experto, pero también es importante qué entendimos, qué no entendimos, qué podemos aportar, a lo mejor alguna otra idea, alguna otra línea. Y siempre, muy importante, recordar las fuentes de donde podamos invitar a nuestros compañeros a que las citen, que les pueda servir para su investigación, que puedan tomarlas como propias. Finalmente es información pública y que sea algo que nosotros podamos aportar, que nos haya llamado la atención, que nos motive, que quisiéramos desglosar. Se vale sacar una idea y desglosarla porque hay cosas que no son fáciles de explicar. Este tema particularmente para nosotros es muy significativo porque en el instituto tenemos el premio Dignitat, que precisamente les decía es dignidad en latín. Y bueno, hemos tenido, verdaderamente me siento muy honrado porque le hemos entregado este premio y hemos trabajado también el tema de dignidad humana con Luigi Ferrajoli, con Manuel Atienza, con Ricardo Guastini, con Michael Sandel de Harvard, Boaventura de Sousa Santos en Portugal, que son referentes internacionales, ¿no? Sobre todo yo creo que los más conocidos para todos, el doctor Ferrajoli, Luigi Ferrajoli y el doctor Atienza, ¿no? Creo que son los más emblemáticos en este esquema de la protección y el análisis, sobre todo, de la dignidad humana. Así es que, bueno, sin mayor preámbulo, no sé si alguno de ustedes quisiera iniciar con esta tertulia. Es que nos den alguna fuente, algo que les haya llamado sobre dignidad humana, y vamos sacando conclusiones al final de esta sesión en aras de poder, insisto, aportar, enriquecer. eh, si hay alguna intervención directa o cuestionamientos que podamos hacer sobre el mismo referente, adelante, ¿no? Entonces, no sé si alguien quiera iniciar. Yo aquí traigo también ya mi tarea, algunas notas, pero bueno, finalmente preguntarles si alguno de ustedes quiere iniciar en esta sesión. Pues si me da la oportunidad, yo quisiera tomar la palabra, maestro Arellano. Por favor, mi querido Lalo, un honor, adelante. Miren ustedes, me llama mucho la atención en la historia de Aristóteles, el concepto que tiene Aristóteles o que tenía Aristóteles hace más de 2000 años, ¿no? Lo acabo de compartir hace un momento con los compañeros del grupo, porque es algo que tiene muchos años de vigencia, pero que todavía podríamos decir que está actualizado en nuestro momento en el que estamos viviendo hoy. Porque dice Aristóteles que la dignidad humana es el derecho que tiene cada ser humano de ser respetado y valorado
como un ser individual y social con sus características y condiciones particulares por el solo hecho de ser persona. Me pareció muy interesante por la edad que tiene este concepto, que todavía es muy actual. Claro, podríamos de ahí deducir muchas cosas o desglosarlas en cada una de las particularidades que hemos tenido nosotros a través de nuestra lucha jurídica, desde nuestros ámbitos entre operadores jurídicos y tanto en impartición de justicia como los que lo solicitamos. Eso es lo que quería yo compartir con ustedes. De hecho, me interesa mucho el tema. He tenido poco tiempo de estudiar porque desafortunadamente para el estudio tengo muchísimo trabajo que me ha quitado el tiempo porque tengo que hacer lo que me produce dinero desafortunadamente para que tengo una responsabilidad con mis clientes. Pero bueno, esa es mi aportación. Agradezco su atención. Me pido una disculpa porque sea tan pequeña, pero pues sí quise participar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lalo, ¿no? Y pues, bueno, hablar de Aristóteles, pues por supuesto, es un referente inigualable. Así es que empezamos con lo que nos aportaste ahorita de Aristóteles. Muchas gracias. No sé, magistrado José de Jesús, te llamamos José de Hola. Jesús, Chucho, creo que por allí, digo, para A mí me no hacer gusta que tanto. me digan Chucho. Adelante, entonces, Chucho, Sí, por soy favor, magistrado, pero como ya estoy jubilado, es adelante. como la prepa. Fue muy bonito, pero ya se acabó. De acuerdo. Adelante, Chucho, por favor. Es un honor para mí haber sido magistrado. A propósito de lo que dice Lalo, recuerdo que él decía que una de las finalidades de las personas es ser feliz. Y parte de ello precisamente tenía que ver con los derechos humanos y la dignidad. ¿Por qué estoy llamando la atención de esto? Bueno, a mí me gusta mucho el análisis de la dignidad desde varios puntos de vista. Como bien decía Lalo, coincido con él porque estamos emulando a personas versadas en el hecho. La dignidad es la base de los derechos humanos, pero a su vez para mí la dignidad es el derecho humano más importante. Yo me acuerdo cuando estaba yo empezando a estudiar la clase famosa de garantías individuales, ya ahora un criterio que ha avanzado bastante. Todavía existen las garantías individuales, pero tenemos los derechos humanos que se retoman nuevamente, y todo esto nos decían en clase, me decía mi maestro Ubaldo, mira Chucho, el derecho humano más importante es la vida. Y poco a poco me di dando cuenta de que no es cierto, porque yo tengo derecho a morir dignamente. Entonces la dignidad es más importante, ¿no? La dignidad es la base de todo. Y eso es lo que me hace ser una persona con todos los atributos y todas las funciones que tengo. Y la cuestión fue avanzando en el estudio y llegamos a los famosos DESCAS, ¿no? Los derechos económicos, sociales y políticos, que nos hacen que veamos esto desde otro punto de vista, derecho del texto que nos hiciste el favor de darnos de derechos humanos para la dignidad humana, que es uno de los que me han gustado mucho, que nos has compartido. Y nos damos cuenta que como va avanzando la sociedad, como ha avanzado nuestra forma de ser, tenemos otros derechos humanos que antes eran muy obvios. Para mí los DESCA siguen siendo derechos humanos, pero tienen una connotación especial que para mí más bien es una clasificación de tratados. Pero tenemos otro tipo de derechos, ¿no? El derecho al agua. Para mí, uno de los derechos humanos más importantes, a propósito, creo que no viene en el texto, pero me dijo un muy buen amigo, es uno de los derechos humanos más importantes es el derecho a una correcta administración pública. Híjole, eso cambia todo la forma de analizar las cosas, ¿no? Tenemos entonces derecho a una correcta administración pública y ahí viene el agua, el tránsito, la seguridad, la salud, al vivir en armonía con las personas que nos rodean y todo ese tipo de situaciones, complementos, implementos que nos van nosotros a enseñar que primero no estamos solos, vivimos con otros,
que en la medida que damos, recibimos, pero que también necesitamos un orden. Y precisamente la dignidad tiene que ver con este orden. Excelente, Chucho, muchas gracias. De hecho, retomando lo que acabas de mencionar en relación a ser feliz, dimos la masterclass de ponderación de derechos humanos en base a lo que señala Roberta Alexi y tomamos el caso de la eutanasia. Ajá. Y efectivamente, yo considero que ser feliz es un derecho y que se debe privilegiar la eutanasia atentando o considerando la dignidad del ser humano. Ese es el argumento filosófico más claro del tema dignidad versus vida, que ha sido el caos para muchas generaciones entender lo importante que es el derecho a ser feliz. Y que si estoy postrado en una cama con dolores terminales o mi vida ya no es la vida que yo tenía, tengo el derecho de decidir. Entonces, qué interesante porque ya estamos sacando cosas filosóficas que también luego tienen una gran profundidad interpretativa. ¿Alguien más quiere hacer el uso de la voz? Doctora Silvana, bienvenida desde Argentina. Qué gusto que te veamos por acá. Bienvenida. Eh, en lo que, doctora Adela, ¿ibas a tomar el uso de la voz? ¿O no? Todavía no estoy bueno. terminando mi planteamiento, que está muy Excelente. interesante también. Perfecto. Entonces, en lo que se animan, porque aquí es también como el que entra primero y luego le siguen los demás compañeros, quiero comentarles porque estos temas que finalmente pareciera que en el caso de un servidor estamos en una fiesta, o sea, estoy así como si estuviéramos bailando un rock and roll, porque son temas apasionantes, porque son temas que nos involucramos en la vida diaria, en la vida académica, en la vida profesional, en la vida de investigación. Y para variar, pues bueno, me voy al diccionario de la Real Academia de la Lengua, nuevamente, cualidad del que se hace valor como persona y merece respeto, ¿no? Entonces, dignidad humana es esa cualidad que tenemos y que se hace valer por el simple hecho de ser persona y merecemos respeto, ¿no? Primer punto importante de reflexión. Esto es el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Luego, fíjense, desde Antígona, una heroína, distinguida heroína trágica de la mitología griega, desde Antígona hasta los estoicos, consideraban a la dignidad humana en un grado de universalidad y que lo único que determinaba la dignidad humana era la razón. En otras palabras, la razón es la que nos dará los parámetros para definir la dignidad humana. Insisto, desde los griegos, estamos hablando de la época de Antígona, hasta los estoicos. Un antecedente histórico importante, de ahí que surjan que los derechos son reconocidos, más no otorgados, ¿no? Desde ahí tenemos ese papel. Luego, Hans Kelsen, que por cierto está cumpliendo 50 años de su aniversario luctuoso, el maestro Hans Kelsen nos hablaba también de algo muy importante sobre la dignidad humana. Dice, todo hombre tiene el legítimo derecho al respeto de sus semejantes y también está obligado a respetarlos recíprocamente. Esto es importante porque ya habíamos hablado, derechos humanos, obligaciones humanas, ¿no? No solamente es pedir, también es dar. Entonces, dentro de un esquema, y esto es importante porque hay una clasificación de dignidad humana, que me gustaría ver si podemos hacer algún tipo de pronunciamiento, pero fíjense, todo hombre tiene legítimo derecho al respeto de sus semejantes y también está obligado a lo mismo recíprocamente. Hans Kelsen. Y en la progresividad de los derechos humanos, atendiendo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ellos se han basado en analizar la dignidad humana a través de los llamados daños inmateriales. ¿Cuáles son los daños inmateriales? El sufrimiento, la tortura, el menoscabo a sus valores, la alteración a su existencia, todos aquellos bienes intangibles. Sería, en este caso, lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha puesto mayor atención en el ánimo de la progresividad de los derechos humanos al hablar de esta figura tan complicada que sería la dignidad humana. Y finalmente, en esta participación quisiera comentarles que creo que también es muy importante al momento de adentrarnos en el tema,
y esto fue algo que estuvimos discutiendo con el maestro Luigi Ferraioli, algo que al hablar de dignidad es como decir, hablar de justicia, ¿no? Hablar de justicia, darle a cada quien lo suyo, ya hace justicia. No, no es tan fácil. Dignidad. Hay gente que todavía no entiende qué es la dignidad humana, que al momento de llevarla a cabo no hace la diferencia entre un trato digno, indigno, qué se merece la persona en sus condiciones y demás. Entonces habría que dividir a la dignidad en tres rubros fundamentales para disipar algunos debates y algunas dudas. Primero, la dignidad ontológica o humana. Esta dignidad ontológica humana es aquella con la que nacemos como especie. Esta es inherente al ser humano, no hay pierde, todos la tenemos. Desde la peor cucaracha que puede existir en el mundo, ¿no? El peor asesino, hasta la Madre Teresa de Calcuta. Todos la tenemos por la especie humana. Pero ojo, determinar que esta se llama dignidad ontológica o dignidad humana. Todos estos se los mandé, si no les mando las referencias, son aspectos de reflexiones filosóficas en relación al tema de la dignidad humana. Luego la segunda sería la dignidad moral. ¿Qué es esto de la dignidad moral? Es aquella que se atrae conforme al comportamiento de las personas en sociedad. Es el juicio al que se hace cuando se actúa bien o mal. ¿Sí? Entonces, si se fijan, esta dignidad moral atañe al comportamiento de las personas en la sociedad. Un asesino, un secuestrador, una persona que ha irrumpido el Estado de Derecho, ¿tiene dignidad? Sí, dignidad ontológica. ¿Qué sucede con la dignidad moral? Bueno, dependiendo de lo que habrá hecho, se le restringirán ciertas circunstancias que en el orden natural no tuviera. La libertad, por ejemplo, ¿no? Es que es indigno tener una persona privada de su libertad. Pues yo creo que sí, en una dignidad ontológica o humana, pero en una dignidad moral, si cometen un ilícito, si rompieron el Estado de Derecho, si tienen que pagar por haber irrumpido el derecho del otro y como consecuencia va a haber una sanción, hay que entender esta parte de la dignidad, ¿sí? Ahora bien, ahorita, Laurita, te cedo el uso de la voz, termino esto y con mucho gusto, doctora Laura Villalobos. Ahora bien, entonces aquí esto es muy importante para determinar esta parte fíjense, de meternos en cuestiones metafísicas de qué es lo bueno y qué es lo malo, porque ya entramos para unos, habrá que determinar cosas que son buenas y cosas que son malas a la luz de la intencionalidad y a la luz de la filosofía. Pero bueno, la dignidad, entonces, podría decirse que esta pudiera tener una connotación de equidad cuando tuviéramos una persona privada de su libertad, pero esa persona privada de su libertad que sí cometió ilícitos, que sí cometió una violación al Estado de Derecho, hay que darle de comer, trátalo bien, ten un lugar limpio donde pueda dormir, ponle talleres, eh, circunstancias que lo hacen un ser humano con dignidad, repito, con esta situación de afectación moral, ¿no? Que es la que aterriza al estado particular de la persona. Y entonces aquí podríamos hablar de cuestionar a veces la dignidad moral. Y la última sería la dignidad real o adquirida. Esta dignidad real o adquirida es muy curiosa porque es aquella que se percibe a través de los demás, que es la percepción que tienen los demás de las consideraciones que nosotros hagamos. Muchas veces aquí nos meteremos más a temas sociológicos, a temas que tienen que ver con la sociedad, con las costumbres. Por ejemplo, un debate interesantísimo que ojalá algún día podamos tener. ¿Qué son las buenas costumbres en México? Tenemos principios legales que hablan de las buenas costumbres o que hay que actuar como un buen padre de familia, ¿no? Cuestiones que dentro del derecho civil, en el derecho privado, nos mencionan algunos textos. eh, Buenas costumbres. ¿Quién define? ¿La sociedad? eh, las autoridades, ¿quién decide qué es lo bueno y qué es lo malo? Entonces, para concluir esta parte, dignidad ontológica o humana, aquella con la que nacemos por el simple hecho de ser especie humana. Dignidad moral, esta se atañe en relación al comportamiento que haya tenido bueno o malo en la sociedad. Y la dignidad real o adquirida es la que la sociedad
nos empuja, nos genera con una percepción más de carácter social. Laurita, adelante, por favor. Gracias, buenas noches a todos. Doctor, me gusta esta clasificación que haces y justo de los textos que estaban, bueno, que nos compartieron, me parece que fuiste tú mismo, pero me recordó una cita que vi que me voy a permitir leer de uno de los textos que era de la dignidad según Kant. Y la cita dice, en el reino de los fines, todo tiene o bien un precio o bien una dignidad. Lo que tiene precio puede ser reemplazado por alguna otra cosa equivalente. Por el contrario, lo que se eleva sobre todo precio y no admite ningún equivalente, tiene una dignidad. Y entonces esto como englobándolo a lo que ahorita nos estabas comentando, yo digo, no, pues sí, como que aquí nos canaliza a la dignidad moral de la que ahorita nos acabas de hablar. Y se me hace como interesante, no sé si llamarlo jerarquía de la dignidad o como niveles de dignidad, pero para mí, aunque todos son dignidad, sí cabe en esta diferenciación, pues cierto valor de acuerdo hasta como la objetividad, o sea, porque la dignidad ontológica que nos estás ahorita comentando es inherente, o sea, por solo ser humanos lo tienes, o sea, es como el piso básico. Y de ahí en más la dignidad moral o ya la adquirida, pues ya la pondría hasta el final, pues son aquellas ya como la dignidad moral, yo la definiría como subjetiva, o sea, ya es de acuerdo a la moral de cada persona. Y la adquirida, pues ya es todavía más subjetiva porque es aquella que recibes del medio exterior. Pero pues solamente quería compartir que pues se vincula la definición que hace Kant de la dignidad con lo que ahorita nos estás comentando. Gracias. Muchas gracias, Laurita. Creo que la aportación también muy enriquecedora y sobre todo, qué importante entender que la dignidad humana no tiene precio, no tiene un valor. Eso es lo que está trabajando ahorita en el ámbito de la progresividad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al momento de revisar los casos donde se ha violentado la dignidad humana por los países miembros del sistema interamericano. Pues, no se puede pagar el sufrimiento. ¿Cómo le voy a pagar a una persona los actos de tortura, ¿no? ¿Cómo se los van a reparar? No, por su propia naturaleza es una circunstancia que hay que prevenir, que hay que tratar de erradicar, porque a lo mejor a alguien le va a gustar mucho que le den 1 millón de pesos por haberlo torturado. Y a lo mejor se va de viaje y se le olvida la tortura, ¿no? Pero yo creo que ese daño es irreversible, como el daño moral es un daño irreversible, que habría que cuestionar y que habría que erradicar y proteger y entender también de manera muy clara. Chucho, adelante, por favor. Gracias. Fíjate que es muy interesante lo que han dicho los compañeros y lo que estás platicando, porque la dignidad, perdón, es que a mí el tema de la dignidad también me apasiona. Ahorita voy a cambiar a otro tema, pero bueno, sigamos con la dignidad. Nosotros tenemos un gran bagaje constitucional que precisamente, a mí me gusta mucho aplicar en la práctica lo que veo en la teoría. Tal vez será por mi condición de juez. Entonces, bueno, permítanme tantito. Fíjate que es tan importante lo que dices. El artículo 1 constitucional permite cualquier conducta que vaya en contra, prohíbe cualquier conducta que vaya en contra de la dignidad. No es el último párrafo del artículo 1, pero ello no solamente es hacia las autoridades, también es de una forma horizontal hacia las personas. Está prohibido eso. Ahora, tenemos nosotros ciertas conductas que nos afectan lo que tenemos de entrada a un derecho humano y la respuesta es sí. Y tú decías muy bien y coincido contigo, no me pueden quitar mi patrimonio, me pueden quitar mi libertad, me pueden quitar mi tránsito, me pueden quitar mi libre expresión, pero hay reglas para ello. Y precisamente el texto constitucional y normativo, en aras de una correcta armonía social, da reglas, ¿no? Yo comentaba mucho con mis compañeros en esas pláticas filosóficas de cantina, ¿no? ¿Me pueden quitar mi patrimonio? Sí, pero hay reglas. Que haya un juicio, que haya una tutela judicial efectiva,
Ahora, y decías tú, y dices muy bien, porque eso también está en nuestros textos, ¿no? Y nuestros textos dicen, bueno, aunque tú hayas cometido la peor de las cosas y se te imponga una pena, las penas no pueden ser degradantes. Y tenemos un artículo 22 constitucional que dice, aunque seas la peor de las personas, no se te pueden poner estas penas. Sigue la dignidad enfrente. Pero viene el devenir social. Y como dices tú bien, tenemos nosotros que ver mucho el momento en el que vivimos, la sociedad en el que vivimos, el país en el que vivimos. Afortunadamente, aquí al menos creo que he detectado 1 o 2 personas de fuera del país y varias de fuera del estado de Guanajuato, donde yo estoy, que tenemos distintos puntos de vista de ciertas conductas que en unos lugares se consideran dignas, al menos para mí. Por ejemplo, el libre desarrollo de la personalidad. El libre desarrollo de la personalidad es un concepto tan amplio que me cuesta mucho trabajo entenderlo a veces, pero permite hacer muchas cosas que en unos lugares es completamente válido y en otros no. Por ejemplo, la ingesta de marihuana, ¿no? El poliamor, el matrimonio entre personas del mismo género, que para mí todo eso es válido, por cierto, pero no en todos los lugares se piensa igual. Entonces sí tiene que ver mucho este punto de vista antropológico, con base en el cual no se ve la dignidad desde un punto de vista netamente abstracto, porque desde un punto de vista netamente abstracto no se llega a una conclusión. Tenemos que hacer ciertas ponderaciones. Por cierto, hablando de esas ponderaciones, otra de las grandes discusiones que quiero llevar a esta mesa es, parece que los derechos humanos no tienen jerarquía, sino más bien es una cuestión de ponderación. No obstante, los invito a que lean, las invito y los invito a que lean el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ese artículo, entre otras cosas, permite que haya una suspensión de derechos humanos, pero dice, en la suspensión de derechos humanos estos son intocables. Entonces, no todos los derechos humanos se pueden suspender, solo algunos. Y eso me hace pensar a veces, ¿el constituyente mexicano estará poniendo una jerarquía de unos derechos humanos sobre otros? Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, efectivamente, mucho que reflexionar. Yo creo, la reserva de lo que concluyamos, que la parte de la racionalidad y la ponderación al caso en concreto nos va a ayudar mucho para definir qué derecho humano debe prevalecer sobre el otro. Que eso es lo que debemos de empezar a desarrollar y a trabajar, que creo que es muy, muy valioso. Armando, adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Perdón, no enciendo mi cámara, creo que tengo problemas, no me logro ver. Solo quiero hacer aquí un comentario. En base a lo que nos decía doctor Arellano. Si bien es cierto que la dignidad se adquiere con el nacimiento, con el solo hecho de ser persona, por ahí nos dice Grocio que la dignidad humana se presenta ya en el ámbito del derecho a la sepultura y el respeto en el tratamiento del cadáver que confiere dignidad al ser humano. Aquí, bueno, mi cuestión es, ¿la dignidad trasciende después de fallecer la persona? Esto me viene a la mente porque recuerdo que allá por diciembre del 2009, en el estado de Cuernavaca, la Marina atacó, abatió a un señor que se dedicaba a algunas cuestiones de narcotráfico, el Barbas. No sé si recuerdan que hubo fue tema nacional el que cuando lo eliminan, cuando lo matan, lo cubren con billetes, lo desnudan. Entonces, pues, yo me pregunto, y de acuerdo a lo que nos dice Grocio, ¿hasta dónde termina la dignidad humana? Es mi comentario, doctor.
Muchísimas gracias, Armando. De hecho, temas para reflexionar muchas horas, porque, eh, por ejemplo, el cadáver, un tema que para el derecho ha sido interesante. ¿Qué es un cadáver? ¿Es una persona? Ya no lo es. ¿Es una cosa? ¿Será un bien? Entraríamos a una situación ahí de aspectos patrimoniales, de quién es el dueño de un cadáver, el Estado. Por supuesto, la ley nos refiere a temas de dignidad al cadáver, que una persona que ya dejó de serlo. Y es más, me voy más para atrás. Hablabas desde el nacimiento, yo me iría desde la concepción. Desde la concepción, tiene esta protección. Aquí está el doctor Francisco Iván, a ver si en un momento quisiera platicarnos sobre las investigaciones que está llevando a cabo. Él, fíjense, un hombre muy admirable porque siempre me gusta contar su experiencia. Él, médico cirujano por la UNAM, oncólogo, luego se metió a estudiar la maestría en administración pública, luego se metió a estudiar el doctorado en derecho, ahorita está haciendo la licenciatura en derecho, y entonces esta mezcla entre el médico y el jurista, analizando temas de bioética es muy, muy interesante, y está haciendo unos estudios de genética muy aplicada en temas de derechos humanos muy interesante. A ver si en un momento nos podría comentar algo, Francisco Iván. Le cedo el uso de la voz a Lolita. Adelante, por favor. Doctora Lolita, se congeló un poquito la imagen. Ahí, me parece, ¿ya me escuchan? Te escuchamos, sí. Buenas tardes a todas y a todos. Fíjate que escuchando los argumentos que ahorita expresan, a mí me llama mucho la atención la parte cultural, ¿no? Si bien es cierto que la dignidad humana es algo que tienes y que no se te otorga desde tu nacimiento, para mí esta clasificación que hace de la dignidad que es adquirida, me parece muy interesante porque creo que mucho de los dejamientos a esta dignidad tienen que ver culturalmente hasta en le llamamos en otros temas, por ejemplo, un techo de cristal, ¿no? De las mujeres, pues aquí como un techo de cristal a tu dignidad, que la propia gente y el sistema ha permitido que las personas estén bajo este yugo donde no se respetan, pero sobre todo donde yo no siento o que tengo esa dignidad o que yo tengo derecho a esa dignidad. Y ahorita me preocupa mucho, por ejemplo, el tema de una crítica que se está haciendo mucho a los jóvenes sobre que son jóvenes de cristal, que no les pueden decir nada porque se ofenden, cuando realmente creo que lo que pasa es que son digamos, un nicho poblacional mucho más educado al respecto de su dignidad humana, donde alzan la voz y dicen, no tienes derecho a golpearme, no tienes derecho a y al contrario, en lugar de ir despertando como este respeto, la cultura o digamos que las personas que culturalmente meten presión en la educación, en la economía, etc., les ha puesto una etiqueta muy fuerte en la cual ellos mismos a lo mejor pudieran asumirse en este techo de cristal de decir, es que soy una persona de cristal porque digo que no me parece que me critiques mi forma de vestir, ¿no? O mi forma de hablar o de pensar. Entonces, yo creo que si es algo que tú tienes por tu propio nacimiento, esta dignidad atribuida o dada que se logra socialmente, tendría que replantearse, ¿no? Replantearse culturalmente estos valores, estas imágenes, etc., que van creando la cultura, porque en los estudios que yo he hecho siempre me he dado cuenta que hay derechos que son muy claros y que la gente denuncia, pero hay otros que a pesar de todas las dejaciones en el ámbito laboral, que es mi especialidad, ni siquiera denuncian. O sea, ni siquiera saben que tienen derecho al trabajo, ya no digamos otra cosa. Eso es lo que quería compartir. Muchas gracias. Gracias, Lolita. Sí, y efectivamente esto que comentas es muy interesante porque creo que todos los que empezamos a estudiar el tema de los derechos humanos, luego hay excesos
y luego pareciera que no hay límites, que también es otro tema, que no hay límites y ojo, que tampoco hay obligaciones, ¿no? Entonces, tengo derecho, pero bueno, hay límites. ¿Hasta dónde llega? Porque también la colusión, que es lo que estábamos diciendo hace un momento, la colusión de derechos, el derecho de la sociedad, el derecho a la paz, el derecho a la seguridad, todo esto, sobre todo en el ámbito laboral, temas tan importantes que ya tiene el Estado que regular y controlar y temas que, bueno, han sido, como bien lo comentabas, vejaciones por muchos años, ¿no? Pero sí, efectivamente, esta parte que tú bien señalas de la adquirida, que es un peligro, porque cada sociedad puede tener diferentes costumbres. Decía Chucho hace un rato, el poliamor. Pues no, yo tampoco soy muy de esa idea del poliamor y sin embargo, pues tengo derecho a querer a muchas, ¿no? Pero bueno, y las puedes mantener y eso es el tema de familia que esperamos, ese es el esquema de social que reviste en una protección y tutela de derechos humanos. Entrarían otros temas por ahí escarbándole también muy interesantes. Muchas gracias. Rosy, adelante, por favor. Sí, No se escucha. Si quieres bueno, conectar tu micrófono, sí bueno, te escuchamos. Ya se apagó tu micrófono nuevamente. Aparece que no. A ver, parece que ya. A ver, ya, sí. ok, ya. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, creo que ahorita, independientemente del tema ahorita que estamos tratando, quiero compartirles algo muy delicado que, pues, desgraciadamente pasó ahorita en mi familia. Y creo que aquí se me cruzaron como, yo los veo como en una X o entre un nudo, lo que es los derechos humanos y la dignidad humana. ¿Por qué digo esto? Desgraciadamente, hace 15 días, un familiar nos informan que se desmaya, se la llevan inmediatamente a una atención médica, pues resulta que tenía una enfermedad terminal, se puede decir fulminante. Entonces, esta persona está conectada solamente para mantener la vida, abogada como familia, porque por un lado, dicen, no hay nada que hacer, negar. El marido dice, no, es que no, yo la toco y me aprieta la mano. Las hermanas o la familia de la señora, porque ella era esposa de un primo, están ahí entre una indecisión a la persona. Están los derechos de la persona, derecho a la vida, que es, por ejemplo, en mi tesis doctoral, estoy en eso, en el derecho a la vida. Y por otro lado, la dignidad humana. ¿Por qué? Porque la persona está conectada. Si la desconectan, obviamente está con unos dolores, tiene un coma inducido, está con dolores, está sufriendo. Entonces, a mí como abogada me dejan, ahora sí que me ponen entre la espada y la pared y me dicen, tú eres una persona y más ahorita en el tema o en lo que estás ahorita en este proyecto, danos una mejor opinión, ¿qué hacemos? Eh, se desconecta la persona y créanme que me dejaron como que una tarea muy difícil, porque por un lado, pues es persona, por otra es familia, por otro lado era mi mejor amiga. Entonces, lejos de esto, sí cuando nos llega a nosotros de forma directa, crean que se siente uno que no sabemos nada, que no podemos decidir sobre acortar la vida. Ahí me sentí como que me dejaran a mí el cargo de decidir. Entonces, aquí como a ustedes, compañeros, no sé, ustedes que me pudieran explicar, porque créanme que todavía estoy con un nudo en la garganta. Desgraciadamente, no fue necesario yo soltar o decidir, que ella falleció el jueves, pero créanme que es muy difícil. ¿Qué estamos haciendo ahí? Pues, peleando por el derecho a los derechos humanos o por la dignidad humana.
ustedes. Gracias por compartirnos, Rosy, tu experiencia. No sé si alguno de los asistentes quisiera hacer alguna referencia. Tenemos algunas participaciones, pero le aclaramos a Rosy. A ver, Chucho, querías comentarle a Ay, Rosy. Rosy, Ajá. te agradezco mucho tu forma de expresar tu gran dolor. Fíjate que yo no conozco el caso preciso y siempre he dicho, es tan fácil hablar cuando no se está en el caso concreto, pero bueno, Así es. la primera postura que yo siempre he asumido es deja que el titular decida. Las personas titulares son mayores de edad generalmente, entonces son los que deciden independientemente de lo que nos guste o no. Tomar decisiones por otros muchas veces a mí me cuesta trabajo porque tu punto de vista de dignidad generalmente no coincide con el mío. Entonces, ahí entran cuestiones sociales, políticas, religiosas, familiares, que nos hacen tomar ciertas decisiones contrarias. Entonces yo lo primero que sugiero es, si ya sucedió, Rosy, ya pasó. Creo que una de nuestras metas en la vida no es pensar qué debimos haber hecho, sino qué vamos a hacer. Entonces, ya pasó, ya se tomó una decisión, entonces encontremos una solución que yo diría más bien ética, filosófica, cultural, religiosa y decir, hicimos lo mejor para esta persona. Creo que es un punto de vista muy personal, con todo respeto y agradeciendo mucho tu punto, que nos hayas dado tu forma de pensar y tu intimidad en ese punto, ¿no? Y fíjense que retomando los temas de los que hemos estado hablando, y estaba hablando uno de los compañeros o compañeras que qué pasa con el derecho del cadáver, y les digo, bueno, pues yo soy guanajuatense, pues, cuevanense, pues ahí tenemos las momias de Guanajuato, ¿no? Y siempre he pensado qué tan digno es para las momias que sean exhibidas y que nos cobren por verlas. Ay, cómo a veces lo que nosotros vemos muy en un introito, sí se da. Y muchas veces yo he pensado, ¿qué tan digno será para las momias que las estemos viendo? Generalmente están desnudas, por cierto. Pero también eso a veces va hacia otro punto de vista, y ese otro punto de vista es, ¿tendrán parientes? ¿Cómo estará la dignidad del pariente en el cual se está viendo a esta momia, ¿no? Ay, caray, ¿cómo me pesa ese punto? Yo cuando era niño decía, bueno, una de las grandes cosas de mi rancho es ir a ver las momias. Ahora digo, híjole, ya no estoy seguro si es una de las grandes cosas por el punto de vista de la dignidad. Y fíjense que desde ese punto de vista, otro de los grandes textos que nos compartió nuestro querido Sergio, perdón por hablarte de tú, Sergio, es el de Más allá de la igualdad formal ante la ley. Ese texto tiene que ver mucho con que no somos iguales. Una de las bases de la libertad es reconocer que no somos iguales, porque una libertad sin límites se convierte en libertinaje, entonces hay un abuso del fuerte hacia el débil. Y precisamente más allá de la igualdad formal ante la ley, reconoce, entre otras cosas, que al no ser iguales, hay ciertos grupos que merecen un punto de vista de protección, un punto de vista de analizar las cosas como son, que permiten que unos se limiten y a otros se les dé más. La equidad famosa, ¿no? Y ahí nacen muchas cosas, que otra vez vuelvo a mi punto de vista, de mi naturaleza de juez, los protocolos, cómo actuar en los juicios delante de ciertas personas consideradas una capacidad sospechosa, ¿no? Menores de edad, mujeres que han sido abusadas, adultos mayores, personas en una situación económica débil, personas que no han tenido un grado de educación como otras.
¿Y cómo tenemos que ir nosotros ponderando esas situaciones para tomar ciertas decisiones? Me decía un amigo el otro día, bueno, es que lo voy a decir como me lo dijo, dice, es que los varones heterosexuales mayores de edad somos los menos protegidos ahora. Y le decía yo, no creo que sea como dices tú, sino que creo que han sucedido tantas cosas que nos permiten ahora tomar decisiones con base en las situaciones de otros. Muchas gracias, Chucho. Reflexiones también muy interesantes. Gracias por compartirnos también esta experiencia como juzgador. Rosy, gracias por compartirnos este conocimiento directo de sentimientos, de vivencias. Gracias. El maestro Jorge Olvera, Tamaulipas. Adelante, Jorge. Pues, saludo a todos con una gran alegría. Y por supuesto, siempre la vida es lágrimas y risas. Rosy, con ese pensar que a veces nos pone la vida en entredicho. Y recuerden que ahora que ya se declaró que terminó la pandemia, en su momento hubo mucha controversia que algunos hospitales a la gente adulta o ya mayor la dejaban morir para que no ocupara espacios y buscar que la gente menos edad también lo manejaba. Ahora que también hablaba Sergio del comentario del concepto de dignidad, muy ad hoc con el tema de la coronación del rey Carlos III, es decir, si es un rey digno, ¿no? Entonces, esto nos llega a la conclusión, de acuerdo a lo que he escuchado de todos ustedes en sus palabras doctas, que el concepto de dignidad humana todavía no está muy conceptualizado o todavía no está bien definido o no tenemos una directriz exacta. Tal vez así quería comentarles esta reflexión. El Poder Judicial, hace 10 años, en el 2010, perdón, hace 13 años, 2010, decía que la dignidad humana es un valor supremo establecido en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud del cual se reconoce una calidad única y excepcional a todo ser humano, por el simple hecho de serlo, cuya plena eficacia debe ser respetada y protegida integralmente sin excepción alguna. En el 2012, otro criterio del Poder Judicial dice: la dignidad humana, como bien jurídico circunstancial del ser humano, consiste en la base y condición para el disfrute más amplio de los demás derechos en cuanto son necesarios para que el hombre desarrolle integralmente su personalidad, a ser reconocido y vivir en y con la dignidad propia de la persona humana. Son dos conceptos que en realidad no son muy explícitos en entender qué es la dignidad humana, o de acuerdo a la clasificación muy docta nos mencionó el doctor Arellano, pero yo lo que llego a la conclusión que son temas más filosóficos, más profundos. En el ámbito legal hay muchos hechos que han ampliado el reconocimiento y la inclusión a la dignidad humana, ¿no? Va desde el tratamiento de los presos en los reclusorios, si realmente hay reinserción social o no, la forma de tratarlos, por lo menos nosotros en Tamaulipas, la verdad, no tienen nada de reclusorios los centros de internamiento, nada, absolutamente nada. Y a veces los autoridades callamos, no decimos nada. Aún los jueces, el magistrado que está ahí, a veces los magistrados no saben cómo están los derechos humanos en los reclusorios y pues todo el mundo se calla, no dice como lo que es la verdad, ¿sí? Y cómo se trata al ser humano en un reclusorio, a veces de lo más denigrante que pueden ustedes imaginar en un reclusorio. En los hospitales ahorita, el tratamiento a los niños de cáncer, que no les dan sus atenciones, a las mujeres que tampoco les dan los tratamientos. Hoy precisamente hice un amparo sobre una mujer que fue al ISSSTE y pues tiene cáncer, no le dan los tratamientos,
la mandan de un lugar a otro, está conviviendo, está encamada con hombres porque no hay espacios. O sea, si realmente esos son temas también interesantes de reflexión sobre la dignidad humana, cómo la autoridad está manejando en los tiempos actuales la dignidad humana. Esa sería mi reflexión. Muchas gracias, Jorge. Jorge Olvera, Tamaulipas, un gran penalista, su experiencia de muchos años en la defensa de justicia penal. Y un poco lo que comentaba Jorge, en el instituto hicimos hace ya algunos meses, les comparto si les interesa el tema, un pronunciamiento muy severo contra la guía bioética de atención en lo que pasó en el COVID, para lo que comentaba precisamente Jorge, de quién vivía, quién no vivía. Y era cruel verdaderamente ver que a las personas de la tercera edad se consideraba en último lugar, como si les puede poner precio a la vida, como si fuera algo que los propios médicos en el ámbito de la bioética pudieran tomar los criterios, porque no habían respiradores, porque no habían suficientes camas, porque no habían suficientes medicamentos. Entonces la gente se tenía que morir. Y lo peor del caso, les paso a quien le interese también un artículo en Australia muy interesante, donde 1000 australianos demandaron al Estado por lo de la vacuna, porque dicen que realmente esto no fue un experimento que hicieron con la raza humana y que no fue una científicamente comprobado los efectos de la misma. Y ahorita se están generando todas las consecuencias de una vacuna que no fue pasada por los estándares de calidad que debe haber sido. En el caso de Australia, 1000 demandas contra el Estado tratándose de ir en contra de la dignidad humana. Entonces, el tema no es menor. En México también es importantísimo un tema que hay que poner sobre la mesa. México como país es de los que tienen el mayor índice de adultos mayores golpeados en los asilos, en las casas de retiro. Díganme, por favor, si esto se puede permitir. Adultos mayores golpeados, adultos mayores abandonados, en fin, son temas que, Lolita, también a lo mejor por ahí cuando te toca ahorita nuevamente la intervención, que manejas la parte laboral. Yo he tenido discusiones que a lo mejor no las entiendo, pero un adulto mayor que está en un súper, que está parado no sé cuántas horas, envolviendo la mercancía de las personas que van, ¿es digno? ¿Será un trabajo digno? Algunos dicen, bueno, pues que se ocupen y que tengan algo que hacer, pero para su edad, las horas parados, lo que les pagan, realmente será en base a la condición de una persona que tiene experiencia, una persona que debería de estar en otras actividades y que no existen las posiciones económicas ni de trabajo para brindarles, en este caso, la seguridad social o las pensiones o el apoyo a los adultos mayores. Eso también atenta contra la dignidad humana. Entonces son temas muy, muy interesantes y muy candentes. Gracias, Jorge, también por la fuente. La doctora Virginia Cabrera, Quintana Roo. Adelante, Vicky. No, ¿Pila? no se escucha. Ya, adelante. Ya. ¿Ya me escuchan? Sí. Sí, ok, perdón, pero venía manejando y el aire, ya saben. Cuando hablamos de dignidad, buenas noches a todos, antes, a todas y a todos. Rosy, agradezco mucho que hayas compartido con nosotros eso que te pasó. Y bueno, me hiciste recordar a algo que pasé, ¿no? Yo siento que cuando hablamos de dignidad, cuando hablamos de esos derechos que decía la doctora hace un momento de los jóvenes de cristal, y son parte de la visibilidad de esa progresividad que que se ha venido dando en la búsqueda de los derechos humanos. Y en el artículo de Sergio, del doctor Sergio, cuando estaba leyendo lo de la igualdad, me hizo recordar algo de una pareja de amigos del mismo sexo, viviendo juntos más de 14 años. Y en una comisión de trabajo, uno de ellos se va a Cozumel y fallece.
y se queda solo la pareja y la familia de él, pese a que ellos habían convivido, cohabitado, vivido y hecho un patrimonio durante más de 14 años, disponen del cadáver. Y además de que disponen del cadáver, dejan pasar unos días, se trasladan al domicilio de ellos e inician el saqueo de la casa. Porque para ellos tenían derecho a llevarse las cosas que según era de su pariente. Y dejan a mi amigo con cáncer en el estómago, derrumbado por el dolor de haber perdido a su pareja, sin derecho a nada. Y yo lo viví de cerca porque cuando lo están saqueando, él es mi compadre, es padrino de mis hijos. Me habla y me dice, comadre, están aquí, se están llevando mis cosas y no se pueden ustedes imaginar el drama que vivimos. Vivimos porque pues a mí me tocó ir de valiente y llamar a seguridad pública y cómo se metieron a la casa y correrlos. Pero en la búsqueda de esa dignidad que hemos escuchado y he escuchado a través de todos ustedes, nos hace reflexionar que cada uno desde nuestro ámbito, desde nuestro lugar, desde donde estemos como personas, necesitamos que se nos respete. Mi compadre, su pareja, el no disponer del cadáver, ¿sí? Es una violación flagrante a todos sus derechos y a su dignidad humana. Algo que sí no hay que perder de vista. Nos hemos deshumanizado, porque esa es la palabra correcta. En esa búsqueda de los derechos, en el que decir que todos tenemos derecho, pero también hay una parte que hay que buscar, que no nos afecte la deshumanización que hoy vemos. Si vemos en las noticias, por ejemplo, el hijo de la fiscal que le fue arrebatado y matado, ¿sí? No hay que dejar hacer un lado, ¿sí? Y no deshumanizarnos. Creo que la dignidad es un valor fundamental de los derechos humanos que debemos reconocerlos todos y todas, y que al igual que esa pareja, al igual que hoy Rosy no sabe cómo actuar por eso que le ha pasado, es necesario que reflexionemos. Yo agradezco mucho la invitación del doctor Sergio de invitarme a estar con ustedes. Y créanme, hago todo lo posible por estar los lunes en la noche, porque no quiero perderme el comentario de ninguno de ustedes. Pero la dignidad, compañeros, es algo que debemos luchar por ella, visibilizarla, seguir visibilizándola, porque es un derecho subjetivo que tenemos, no lo vemos, pero ahí está. Y si nos burlamos de alguien porque está gordito, porque es chaparrito, porque es morenito, por lo que gusten y manden, estamos atentando a su dignidad humana. Y colaboremos, no permitamos que nuestros hijos se atenten contra la dignidad de los demás, porque los niños dicen que por naturaleza son crueles, pero es parte del quehacer como padres, como estudiosos del derecho, ¿sí? De promover la dignidad y de evitar que sigamos deshumanizándonos y que cosas como la de Rosy, como la de mis compadres, no vuelvan a suceder. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicky, por compartirnos también tu experiencia y bueno, resaltar que la doctora Virginia Cabrera tiene mucha experiencia colaborando en la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Quintana Roo y esa práctica de ver las recomendaciones día a día de lo que sucede en un estado tan, pues, con tantos problemas como la República en general, que creo que nos dan una gran reflexión y una gran enseñanza. Muchas gracias, doctora Adela Vallejo. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas noches. Un placer estar con todas y con todos. Yo ya estoy perfilando mi tema de investigación para el artículo científico y entonces parto de dignidad y justicia.
Dignidad desde autores como Kant, Sócrates, Platón. Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Todos son iguales ante la ley y todos, sin distinción, derechos de protección igual por parte de la ley. Quiero puntualizar en la vía alternativa a través de ejercer este derecho de acceso a la justicia de forma más accesible y más eficaz. Me estoy perfilando a proliferar en una cultura de paz. Y entonces me encontré un documento que ha sido un placer para mí estar analizando, los que ustedes subieron, pero aparte uno para perfilarme, del doctor Manuel Vidaurri Arechiga. Me encantó. Parte de los derechos humanos y mecanismos alternos de solución de controversias y los vínculos que conducen a la justicia. Esto de la revista de perfiles de las ciencias sociales, volumen 7, número 14, enero-junio 2020, particularmente entre las páginas 342 y 364, por si es de su interés. Y entonces recapitulo con los conceptos, acceso a la justicia, o más bien necesidades jurídicas, de las cuales las personas tienen la conciencia de su derecho y saben o intuyen que pueden ser tramitadas en el sistema de justicia. Recojo también algunos conceptos de derechos humanos como derechos naturales, derecho de la personalidad, derechos individuales, derechos subjetivos, derechos del hombre y el ciudadano, libertades públicas fundamentales. Respecto a los mecanismos alternos de solución de conflicto, una definición de la Academia Judicial de Chile, que dice: mecanismos o procesos de comunicación interpersonales que enfatizan el diálogo y la colaboración entre las partes por sobre el debate adversarial, y en los cuales la solución, los intereses y necesidad está en manos de los mismos. Recojo también los conceptos que no voy a repetir, solo voy a mencionar porque el doctor Arellano ya nos dijo: dignidad desde estas tres vertientes: ontológica, moral y la real adquirida. De ahí, bueno, me voy a los derechos humanos como garantía frente al poder del Estado, y en una perspectiva de la UNESCO, una protección de manera institucionalizada de los derechos de las personas humanas contra los excesos de poder cometidos por los órganos del Estado, y de promover paralelamente el establecimiento de la condición humana de vida, así como el desarrollo multidimensional de la persona humana. Ya casi termino. Dejando muy claro que los MASC, de acuerdo al texto constitucional mexicano, que ya lo establece y lo prevé, y que también hay la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal, que clarifica y desarrolla más el concepto, y algunas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales. Nos plantea el acceso a la justicia en el espacio legal, en el espacio doctrinal, afirmando el acceso a la justicia que debe ser comprendido como un derecho humano. Y entonces el acceso a la justicia más y derechos humanos, de acuerdo al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, dice: es el derecho de las personas, sin distinción de sexo, raza, edad, identidad sexual, ideología política o creencia religiosa, a obtener una respuesta satisfactoria a sus necesidades jurídicas. Y concluyo ahí. La verdad que fue un placer leer este documento, se los voy a subir. Pues con la incorporación de los MASC en el orden jurídico nacional se abre luminosas perspectivas que contemplan opciones para encontrar soluciones a los eventuales conflictos suscitados en la sociedad, considerados, por supuesto, positivos en los horizontes de paz, que es el enfoque que le estoy dando, de paz y civilidad, significando vivencia y vigencia de los derechos humanos. Esto. Muchas gracias, Adela. Vi tu emoción, porque efectivamente sé que te gustan mucho los medios alternos de solución de controversias, cultura de paz. Aquí la doctora, yo creo que no la quieren en su casa, porque estoy un doctorado y luego estoy otro doctorado y luego una maestría y luego siempre se la pasa estudiando. No me Ahorita quiero.
está haciendo otro postdoctorado también, aparte de una mujer muy talentosa, muy brillante. Y bueno, en ese sentido nos da mucho gusto señalar que pues, Manuel Vidaurri pues, es también integrante del instituto, investigador de la Universidad de Guanajuato y fue procurador de derechos humanos, un hombre muy valioso al cual pues también podemos invitar con mucho gusto para que nos hable con estos enfoques más actuales de cómo visualizar estos medios alternos en forma de prevenir violaciones a derechos humanos. Yo siempre he sido de la práctica del ombudsperson, de que ¿para qué me sirve una recomendación? ¿Para qué me sirve que el Estado se pronuncie y haga recomendaciones? Mejor que prevengan, que solucionen, que lleven a cabo los actos necesarios para realmente proteger al ciudadano. Muchísimas gracias, Adela. Doctora Laurita, adelante, Guanajuato también. Gracias, yo nada más quería comentarle a esta Rosy, bueno, también Virginia, aparte de agradecer pues la confianza, ¿no? Para contar algo personal en este espacio. Quería comentarle a Rosy respecto al comentario que hacía de estoy como en un conflicto entre la dignidad y los derechos humanos, que creo que ahí realmente no radica el conflicto, porque la dignidad justo es como partidaria de los derechos humanos, o sea, no habría derechos humanos si no habría lo de la dignidad. Pero más bien creo que lo dijo el doctor José de Jesús, me parece, que quizá como esa delgada línea entre el saber qué hacer le corresponde al titular, y en este caso sería la persona, y esto para mí sí tiene profunda relación con el tema que se está tocando, incluso con el grupo, porque Rosy nos viene a recordar algo muy importante. De una cosa es la teoría, que ahorita nos la pasemos profundizando sobre los temas dogmáticos, pragmáticos, en cualquier escenario, pero ya cuando nos toca de cerca vivirlo, pues el tratamiento es completamente diferente. O sea, no es lo mismo la parte teórica que ya vivirlo, y no solamente vivirlo, sino que está como con alguien cercano. Entonces esto también, no sé, ahorita escuchándola me llevó a la reflexión que sería importante que con nuestros cercanos quizás se tengan estas pláticas incómodas en las que justo preguntemos, oye, si tú en algún momento te encontraras en una situación como así, ¿qué preferirías? O sea, ¿preferirías que agotemos todo lo médicamente posible? ¿Preferirías que te dejáramos descansar para de esta manera respetar la voluntad? Porque justo en el respeto a la voluntad, yo creo que recae todas las bases de la dignidad y buscar los derechos humanos para esa persona. Retomando, no sé, otro punto de reflexión, está, por ejemplo, las personas que por su religión no permiten las transfusiones sanguíneas. Entonces, en este caso, más allá de vamos a buscar todo por la vida, qué hacer, qué no hacer, pues es como preguntarle a la persona de, a ver, tú por tu contexto en todos los sentidos, ¿qué te gustaría, qué permites, qué no permites? Y sobre eso, más allá de que vaya acorde a nuestros paradigmas, respetar la decisión y la voluntad de otro, esperando que si en algún momento nosotros nos encontramos en esa situación, también se respete nuestra voluntad. Bueno, eso es como en cuanto a lo de Rosy. Muchas gracias, Rosy, pues te mando un abrazo. Yo no sabía que te había pasado esto, y de verdad te agradezco, más allá de la confianza, que traigas este tema a reflexión, porque al menos a mí sí me deja esa cosquillita de hoy. Yo no he hablado de este tema con a lo mejor mis seres amados, y me gustaría, para, Dios no quiera, pero si se llegara a presentar un escenario así, saber cómo actuar, porque nadie nos prepara para eso. Pero estaba yo checando un artículo, bueno, de lo que les quería hablar, es sobre la dignidad en los casos de la jurisdicción indígena, cuando por prácticas, por costumbres, se tienen, no sé, actividades relacionadas con encierros o prácticas de mutilación, o no sé, alguna venta de seres humanos, prácticas que a ojos de muchas personas atentan contra la dignidad. Como ahí que se pondera más, ¿no? O sea, el derecho a, no sé, a la libre recreación, a la libertad, a la vida, a la integridad, o el derecho a la jurisdicción
libre de estos pueblos o territorios indígenas, porque si bien es cierto, ellos tienen esta costumbre, habría que analizar si esta costumbre y este hasta sometimiento que particularmente muchas veces se da con las mujeres, viene ya manipulado y obedece al miedo. Es sobre lo que, bueno, sobre lo que trata el artículo que leí, de que muchas veces realmente no están siguiendo esa tradición, esa costumbre, por un convencimiento, por una convicción, sino que pues es impuesta o culturalmente se ha ido construyendo cierto miedo, cierta resignación a seguir con ese patrón. Y pues habría que cuestionarse, ¿no? ¿Qué prácticas sí se deberían de permitir a estas comunidades indígenas y cuáles de verdad son contrarias a derechos humanos? Aunque en este artículo medio se discutía porque decía que al querer imponer, eh, por ejemplo, en el mundo occidental, la visión de que su visión es como más cercana a los derechos humanos, como esta superioridad de creer que mi pensamiento, de que esta práctica atenta contra el derecho de esta mujer, pues ya desde ahí se cuestiona porque, pues, ¿quién dice que yo tengo la razón y por qué no dejarlos a ellos vivir, pues, con libertad el ejercicio de sus prácticas y costumbres? Y pues más o menos en esa era la disputa, pero la conclusión de este artículo sí, pues conlleva a pensar que hay ciertas prácticas que sí deberían ser restringidas o limitadas, no en una totalidad, en cuanto a la jurisdicción de estos grupos o comunidades indígenas, pero sí como limitar ciertas prácticas que, pues para el mundo occidental sobre todo, van contrario a derecho. Es todo, muchas gracias. Muchas gracias, Laurita. De hecho, escuchándote sobre estas preguntas que son muy difíciles de contestar, recuerdo cuando platicábamos con Manuel Atienza sobre uno de los grandes dilemas que tenemos en la investigación jurídica, desde qué es el derecho como, con todo lo que implica, toda la complejidad de la ciencia jurídica, que si son leyes, que si son tratados, que si contra la doctrina, los principios. Y algo muy interesante que decía Manuel Atienza es que el derecho hoy día, hablando de derechos humanos como parte de, el derecho a través de los derechos humanos es argumentación. Esta palabra nos abre todo el paradigma. ¿Quién va a tener la razón? Quien tenga los mejores argumentos, quien tenga los mejores elementos. En la argumentación jurídica de los derechos humanos está quien convence, que en este caso serían las partes en el proceso, y está quien justifica, que en este caso sería la resolución de un juez, ¿no? En base a derechos humanos. Pero las partes en conflicto tienen que convencer, tienen que demostrar, tienen que sustentar. Ese es el trabajo que tenemos los defensores de derechos humanos. ¿Quién tendrá la razón? Hay que buscarla, y hay que estudiar, y hay que argumentar, y hay que dar todos los elementos necesarios para poder buscar al final del camino cuál de los derechos en colusión es el que debe prevalecer. Y esos son los grandes dilemas, a tantas preguntas que se suscitan por allá. Chucho, adelante. Ay, gracias. Fíjate que yo comento mucho eso en clase. Yo doy clase en la Universidad de Guanajuato de Amparo y Derechos Humanos. O sea, bueno, son distintas clases, no es una. Y coincido con Sergio Arellano. Les digo, fíjense que para mí la clase más importante para ustedes es argumentación jurídica, no son las otras. Generalmente los maestros vendemos nuestra clase como la mejor. Yo les digo, no, la verdad es la más importante es argumentación jurídica. Coincido plenamente contigo, con el maestro, el maestro Atienza, con mi querido Manolo Vidaurri, que creo que también tiene esa ideología. Pero fíjense que, volviendo al tema, lo que pasa es que creo que nuestra sociedad se da a tener ciertas violaciones sutiles a derechos humanos. Dice mi esposa Laura que yo tengo una fijación en ese tema. Y le digo, oye, fíjate, Laura, la Corte cambió en el 95. A partir del 96 se convirtió en una nueva Corte. ¿Cuántos ministros morenos has visto desde entonces?
Como yo soy moreno y gordo, pues me doy cuenta de eso. La respuesta es ninguno. No voy en contra de sus criterios. Sus criterios me encantan. Sus criterios, algunos me gustan y otros no, pero respeto mucho a la Corte. Pero fíjense ustedes cómo para tomar ciertas decisiones sigue habiendo ciertos criterios que en mi concepto no van con los derechos humanos. Y no estoy pidiendo una cuota de morenos, una de gordos, y una de mujeres, y una de hombres, y una de género. La verdad no. Pero sí se me hace muy interesante este tema, otro tema que también llamó la atención es, nosotros tenemos criterios de argumentación y protección de derechos humanos. Sí, son muy importantes, pero parece que estos quedan nada más en cátedra. Creo que debemos ir un poco más allá y pelear por ellos. Gracias. Muchas gracias. Perdón. Sí. Hay un tercero. Y lo decía mucho la compañera que me precedió. Ujú. De cómo se utilizan a veces ciertos criterios. Y yo que soy de León, generalmente llegan camiones los jueves de personas, generalmente mujeres jóvenes que vienen de Oaxaca para ser sirvientas, pues realmente son esclavas. ¿Cómo sutilmente nosotros vamos tomando esas decisiones? De acuerdo. Muchísimas gracias. Le damos el uso de la voz a la doctora Silvana de Argentina. Adelante, doctora, por favor. Hola, buenas noches a todos y todas. No sé qué horario es allá, pero bueno, acá es bastante tarde. No preparé nada, pero bueno, me animo a hablar por primera vez en base a lo que mi compañero José, que no veo el apellido, dijo en la primera intervención que hizo en cuanto que hay derechos humanos que son más importantes que otros, que tienen, según el artículo 28 de la Constitución de México, ¿no? Sí, estuve siguiendo bien la conversación. Es como que tienen una mayor protección. Yo cuando estudié en una universidad de Europa, también estudiamos este tema y realmente es así, porque la Convención Europea de Derechos Humanos, ¿sí?, lo establece en su mismo convenio, que hay derechos que se encuentran reconocidos con más importancia que otros. Hay un artículo, el artículo 15 del Convenio de Europa, que se refiere a la suspensión y derogación y no aplicación del convenio en los estados de sitio en el marco de la Convención Europea de Derechos Humanos, y afirma que hay 4 derechos fundamentales por los estados miembros que no pueden ser sometidos a derogación, suspensión, limitación, y se tratan de derechos que están incluso en el mismo convenio que están los otros, pero se los considera como absolutos a estos, y a los demás no. Estos son los derechos. Por ejemplo, tenemos el derecho a la vida, el derecho a la esclavitud en el artículo 4, pero el artículo 4 habla del derecho a la esclavitud y trabajos forzados. Y lo que hace el convenio es separarlo, menciona solamente el artículo 4, apartado 1, o sea, la esclavitud. Los trabajos forzados como que quedan en segundo plano. Entonces, es como que hay una ponderación de valores respecto de unos derechos y a otros no. Incluso se da prioridad a la legalidad en materia penal y a la prohibición a la esclavitud. Después todos los demás derechos pueden ser modificados según el convenio. Simplemente quería decir esto en base a lo que había dicho mi compañero, que bueno, que es así. Nosotros en Argentina en la Constitución tenemos una parte que no se modifica y la otra que se modifica de distinta manera, donde tenemos principio de legalidad, lesividad, en un principio que esa parte no es modificable de la Constitución, y sí todos los otros derechos. Muchas gracias. No sé si se entendió, Ujú. porque no lo había preparado. Les pido disculpas y no sé si quedó claro, pero bueno, más o menos quería hacer esa salvedad y que coincido con lo que realmente dice en cuanto que hay
la ponderación de valores dentro de los derechos humanos entre unos y otros. Claro. De hecho, gracias Silvana. La idea, más que otra cosa de estos foros, es compartir lo que tengamos, compartir experiencia, compartir, por otro lado, artículos, información, algún precedente que sea importante, más sobre todo en el ámbito internacional. Una disculpa por desvelarte, en México son 8:25 de la noche, estamos muy frescos, pero creo que ya estamos allá casi en medianoche, ¿va? En Argentina. ¿Cuántas horas nos llevan de diferencia? 23 y 25. No, tan tarde no. Acá. Bueno, entonces todavía aguantes un rato. El pobre doctor Constella, también de Argentina, no sé si lo ubicas, Carlos Constella, ya de plano, si una vez me dijo, ya me quiero ir a dormir, porque ya eran como a las 12 de la noche y seguíamos por acá discutiendo. Una disculpa por los horarios foráneos, la verdad es que luego nos extendemos aquí en los comentarios, y sí, efectivamente, entraríamos a otro tema muy importante, toda esta cuestión de convencionalidad, toda la cuestión que hay que aplicar del derecho internacional, de los derechos humanos, que créanme que ahí estamos en pañales. Es un tema interesantísimo que valdría la pena, y bueno, todos estos controles de convencionalidad y todo lo que ha dicho los derechos internos en comparación con el derecho internacional de los derechos humanos, que es un tema que nos va a sacar mucho también de dudas, sobre todo en cuanto a qué norma es la que debemos de aplicar al caso concreto, atendiendo al principio pro persona, ¿no? Al principio pro homine. No sé si esté por aquí el doctor Francisco Iván Alcalá. Hace un rato mencionaba, Iván, no Sí, sé si doctor. andas por ahí. Si Sí, quisieras doctor. Aquí. compartirles, la verdad es que el doctor Francisco Iván Alcalá es una eminencia, les comentaba, como jurista y como experto médico de profesión, en el cual trae unos temas bien interesantes de investigación. Ahorita que se habló del cadáver y que se habló del respeto a la dignidad humana. No sé si quieras compartirles estos estudios, Iván, sobre todo en la parte genética, que creo que es en la que más vas desarrollando este tema. Sí, buenas noches a todos. No sé, mi cámara aquí la trato, pero no. Pero bueno, si me escuchan bien, me imagino. Sí, quiero hacer énfasis en que todos sus comentarios son bastante buenos. Me ha interesado mucho escucharlos en relación al concepto de la dignidad en la vida, la persona humana, en diversos momentos, en los grupos, en las relaciones entre los mismos seres humanos. Pero sí vale la pena, y haciendo énfasis en lo que menciona el doctor Arellano, en que la dignidad humana es tal vez necesario entenderla no solo en el concepto del humano en particular, sino de la humanidad, ¿no? Una cosa es el humano y otra cosa es la humanidad. Para que exista la humanidad tiene que haber un inicio, tiene que haber un transcurso y tiene que haber un final que significa el inicio nuevamente. Entonces, existen una gran gama de convenciones, artículos, leyes, textos relativos a la dignidad del ser humano vivo. Ahora, en esa revisión que nos solicitaron que hiciéramos, me tocó revisar aspectos relativos a la dignidad post-mortem y a los detractores de esto, que escriben, por ejemplo, en el caso de Stephanie Elizabeth Montero, la cual escribe acerca de la inexistencia de la dignidad post-mortem, el derecho al olvido, la forma en la que pueden las personas conservar su dignidad aún estando muertos. Y eso me gustó, aunque me dio un poco de risa, sobre todo porque se pelea por la dignidad del muerto, pero no se pelea por la dignidad del nasciturus. Se llegan a estudios absurdos, ridículos, desgraciadamente apoyado por científicos de la universidad de la cual yo vengo, de la UNAM, donde se dice que la vida empieza a la semana número 12 y antes de las 12 semanas pues no es persona, no es humano, puede ser desechado, puede ser abortado, o sea, se le resta la dignidad a ese nuevo ser que es parte de la humanidad, porque sin él no existiríamos como tal. Entonces es un fenómeno, una cuestión muy estudiada a modo, que para fines y lo que mencionaba una de las compañeras en esta reunión, que mencionaban acerca de que estamos perdiendo la humanidad. Y más bien yo quisiera pensar que nos están convenciendo
de lo que ellos quieren creer que somos y de lo que ellos deciden que puede ser, hasta dónde somos, dónde no somos. O sea, nos dan hasta hacer creer eso, que yo en particular pues no lo considero. La humanidad es el resultado, la dignidad es una dignidad global que viene desde la antigüedad, está en el presente y de nosotros depende que esté en el futuro. Y es por eso que ahora que estamos haciendo estos estudios genéticos, perdón, es que estoy aquí con mi niña de niñero, es que a estos estudios que estamos haciendo ahora, hacemos una serie de estudios básicos genéticos en los cuales hacemos hacemos una serie de estudios para buscar enfermedades genéticas de fácil diagnóstico y la asesoría para las personas para que puedan de alguna manera evitarlas, ya sea por medio de no adquirirlas en el momento de tener su descendencia y de esa manera no vulnerar el derecho humano a la salud de las generaciones futuras. Estamos hablando acerca de un derecho a la salud genética de la segunda, tercera, cuarta, quinta generación que venga. Entonces esto trasciende mucho más allá de una ley, de un código, de una voluntad política, de un partido político. Esa es la parte que estamos trabajando con el doctor Arellano, en la cual llevamos esta investigación a 3 o 4 generaciones más adelante. Disculpen por mi nombre. Suena que están atentando contra la dignidad del bebé. Están yendo contra la dignidad del bebé, es correcto. Sí, caray. Muchas gracias, Iván. No, y de hecho, felicitarte, Iván, por tu bebé. Me toca a mí también home office con mi bebita de 1 año y meses, y hay veces que se pone a llorar, y bueno, ustedes disculparán que los papás también entramos al tema de la paternidad compartida con la mamá en temas de cuidados de menores. Es parte de los derechos humanos y la progresividad. Así es que muchas gracias por compartirnos, Iván. No quería dejar pasar esta oportunidad porque está trabajando, como ya lo mencionaba, temas bien interesantes desde el naciturus, ¿no? Toda esta parte genética y esta parte ya después de la dignidad, que hay temas filosóficos muy interesantes sobre el cadáver que se le debe dar un trato digno. Así se menciona en algunas disposiciones, sobre todo de inhumación, exhumación y todas estas leyes, porque en vida fue un ser humano y no puede ser tratado como una cosa, pero ya no es persona. Entonces, bueno, hay un poquito el tema. Doctora Yasmín, adelante, por favor. Sí, solamente también hacer la referencia bueno, a mí me toca tema teológico y la dignidad humana, ¿no? La dignidad humana que se concibe pues desde que el hombre es creado imagen y semejanza de Dios, que lo pone por encima, que Dios pone por encima de toda la creación al hombre. Crea todo lo que existe, pero al único que le da el hálito de vida es al hombre. Y bueno, dentro de lo que yo hago en relación a la dignidad humana y la situación teológica es que muchas también partes podemos ver que hace una diferencia entre lo que es la mujer y el hombre, pero en esta nueva concepción de la gracia por medio de Jesucristo, porque mi tema principal es abordar los principios bíblicos y darle esa dignidad humana a la mujer para que pueda incluirse. Entonces, la referencia que yo hago es precisamente el tema de la gracia, cómo Jesucristo nos reconcilia nuevamente y cómo cómo se rompe ese velo y podemos entrar ahora en igualdad. Eso nada más era lo que quiero comentar. Muchísimas gracias, Yasmín.
Veo algunas manos levantadas, no sé si ya fue participación o para ir cerrando. Entonces, vamos si quieren cerrando. Chucho, adelante, por favor. No, no se No escucha. se oye. ¿Se escucha ahora sí? Sí. Ay, muy breve, muy breve. Fíjense que en relación con lo que comenta la compañera, perdón por no decir tu nombre, pero no lo recuerdo, de los derechos humanos, el artículo 29 constitucional dice, en los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos de la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad, a los derechos de la niñez, los derechos políticos, las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna, el principio de legalidad y retroactividad, la prohibición de la pena de muerte, la prohibición de la esclavitud y la servidumbre, la prohibición de desaparición forzada y la tortura, ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. Ahí yo considero que hay un criterio constitucional que me hace pensar en contra de nuestros criterios doctrinarios, ¿no? El constitucionalista mexicano sí puso ciertos derechos encima de otros. Ya será cuestión que en el caso concreto ponderemos cuál es la decisión concreta que debemos tener. Otro punto de vista es, me interesa mucho a mí el tema del nasciturus. Yo como guanajuatense, la vida empieza con la concepción. Eso dice la Constitución guanajuatense. Y el Código Civil de Guanajuato dice que el nasciturus tiene derecho a un correcto desarrollo de que la madre tenga un alumbramiento y a la sucesión. Y eso me hace pensar muchas cosas, ¿no? Si la vida empieza con la concepción y el nasciturus tiene derecho, nadie puede ser privado de algo si no es mediante juicio. Pero el artículo 22, el que acabo de leer, dicen que nadie puede ser privado de la vida. Fíjense que el tema no es tan sencillo de resolver, ¿no? No estoy hablando de una cuestión religiosa, ¿eh? Estoy hablando de una cuestión netamente constitucional. Es interesante el punto de vista de cómo debemos tratar al nasciturus, y yo soy del criterio personal de que la vida empieza con la concepción. Eso dice incluso la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, en los que México, por cierto, hizo una reserva y dijo, para mí no, cada estado decide dónde. Bueno, mi estado Guanajuato dice, ahí empieza. Entonces, sí creo que debemos nosotros analizar esos puntos de vista. Gracias, doctor. Muchas gracias. Adela, ¿tienes alzada tu mano? ¿No? Ok. Armando. Sí, ¿qué tal? Buenas noches nuevamente. Adelante. Es un posicionamiento que expongo ante a su consideración. Considero que desgraciadamente la dignidad subyace bajo el condicionamiento del cumplimiento de otros derechos humanos que el Estado no puede, no quiere satisfacer. Pongo un ejemplo. ¿Qué vemos cuando el niño en el semáforo está limpiando parabrisas? Está trabajando. Y es un niño que no debería de estar trabajando, mas sin embargo lo tiene que hacer para el cumplimiento de un derecho humano que es el derecho a los alimentos. Muchas veces la dignidad humana de persona propia la tenemos que demeritar en nuestra persona para cumplir otros satisfactores. Pongo un ejemplo, su servidor, cuando era menor de edad, de 14 años,
ingreso al colegio militar por la imperiosa necesidad de seguir estudiando, pero mis padres no tenían los recursos económicos. Entonces tengo que ingresar al heroico colegio militar, pero ahí hay una violación continua de la dignidad humana. Pero más sin embargo yo lo tuve que aguantar, que soportar por la necesidad de querer estudiar, no había otra opción. Esto muchas veces da incluso en los grupos cerrados, digamos, granjas de rehabilitación, incluso en algunas cuestiones de diferentes iglesias, donde tienen que aguantar, que soportar, que se les sobaje la dignidad por el cumplimiento de una aspiración personal. Es todo mi comentario, doctor. Es todo. Muchísimas gracias, Armando. Y bueno, qué interesante, porque sí, otro tema son los militares, que con todo respeto se pasan los derechos humanos por el arco del triunfo. Entonces, ahí son temas muy, muy delicados, la disciplina militar. Naciones Unidas ha estado señalando permanentemente que no pueden estar en las calles, no es una autoridad que tenga la sensibilidad de convivir de manera directa con el ciudadano de a pie. Y bueno, pues esto es una gran violación también a derechos humanos de manera permanente. Doctora Silvana, tengo alzada la mano, no sé si fue de la participación, ¿quieres hacer el uso de la voz nuevamente o ya no? ¿Eso fue un sí o fue un no? Es que creo que se congeló por ahí la imagen. Bueno, quedó muy feliz la Dice que doctora Silvana. A ver, sí, dice que no. Ok, bueno, muy bien. Lolita, adelante. Nuevamente, escuchando la intervención del compañero que acaba de pasar, hay un Ujú. concepto muy interesante que maneja Melody Beattie. El concepto es codependencia y lo utilizan mucho para referirse a las relaciones con personas con algún tipo de adicción. Sin embargo, la nueva literatura nos dice que no solamente es adicción, ¿no? Que esto se ve en los trabajos, se ve en las escuelas, es decir, esta actitud sumisa que yo adquiero con tal de recibir, pues puede ser cariño, puede ser alimento, puede ser algunas otras cosas, pero finalmente en el fondo no soy feliz, no me siento pleno, no es una situación o una relación que respete mi dignidad. Simplemente lo hago culturalmente y específicamente la cultura mexicana está muy marcada la codependencia en las familias y yo creo que esto lo llevamos a muchos otros temas como qué tan viable es que yo reciba pues sumisiones, a lo mejor agresiones pueden ser desde violaciones hasta esclavitud por recibir amor o por recibir educación o por recibir cualquier cosa que el individuo considere importante para él y tiene que ver con la cultura. Eso quería comentarles, los invito a que si tienen chancecita y lean un poquito sobre codependencia laboral. Melody Beattie es una de sus principales autoras y está muy interesante estos planteamientos. Muchísimas gracias, doctora Lolita. Jessica, adelante, por favor. Buenas Sí. noches. Ay, a mí este tema de la dignidad humana también me inquieta mucho, me gusta bastante. Y pues yo sí les quisiera confesar que pues yo viví una experiencia también hace poco en el aeropuerto internacional. Bueno, iba a Estados Unidos y no me querían dejar pasar porque no tenía registrada la segunda dosis de la vacuna, pero sí me la habían aplicado y sí traía los registros en papelito. Pero a mi esposo se le ocurre enseñar otro papelito porque me puse 3 dosis y enseña la vacuna rusa.
Entonces, cuando enseñan la vacuna rusa, dicen, ay, tiene esta, no, no puede pasar. Pero mi insistencia era tanto en salir que no me dejé, ¿verdad? ¿Cómo me iba a dejar? No, pues ahí peleé y solicité apoyo de un centro de salud y bueno, me reenviaron todo ya registrado y bueno, pude viajar. Allí atentaron, bueno, imagínense contra más bien cuánta gente no es violentada por esa situación y aparte se arrima gente y te piden dinero para poder apoyarte. Entonces, este tema de la dignidad humana me preocupa bastante porque efectivamente, como lo dijo una compañera, una cosa es la doctrina, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista de cada uno de los autores, desde el punto de vista político, histórico o en la materia que se vaya a aplicar. Pero otra cosa es en la vida práctica, ¿verdad? Es una situación muy triste y pues que, como lo dicen algunos autores, debemos de reflexionar para poder materializar, inclusive, pues empezando con nosotros mismos, así como actualmente lo estamos estudiando. Desde el punto de vista filosófico, yo estaba leyendo alguna de las obras que el doctor Sergio subió y menciona un concepto que la dignidad humana se considera como uno de los valores universales sobre los que se basan los derechos humanos. Y hablaba precisamente de la dignidad natural, que es, bueno, yo la pude relacionar con la dignidad que nos habló desde un principio el doctor Sergio, que es la dignidad ontológica, porque ambas pues serían o consisten con la dignidad que tiene cada uno de los individuos desde que nacen. ¿Alguna otra versión que daban algunos autores? Es, bueno, se hacían algunas preguntas que si considerabas a la dignidad como un valor absoluto, valor universal o un valor particular. Y pues la mayoría de los autores que yo leí o de los artículos o de algunas de las obras que yo leí, estuve checando y menciona que se tiene que dignificar y que bueno, como ya les había comentado, para poder materializar. Creo que es todo, doctor. Es que ya me confundí con leí mucho, pero más bien ya el último, en la vida práctica, pues sí es realmente totalmente diferente a lo que menciona cada uno de los autores. Sería todo, doctor. Muchas gracias. Sí, pues bueno, sabemos que hay un gran abismo entre lo que es y lo que tiene que ser ya en una realidad práctica y bueno, pues estos estudios, estos trabajos, esperemos tengan una inclinación de Ay, aplicación disculpe, creo que me práctica. había salido. No, sí, no te preocupes. Y entonces, que tengan una aplicación práctica. Creo que eso sería algo que nosotros podríamos generar como una contribución de que se puedan dar las herramientas necesarias, ya no para problematizar, ya no para discutir sobre las corrientes ideológicas, sino de cómo poder realmente, como lo decía Norberto Bobbio, cómo poder realmente garantizar los derechos humanos, ya no justificarlos. Ya estamos hartos de que derechos humanos hay de todo, ¿no? Pareciera, como decíamos, no hay límites y no hay obligaciones, sino cómo protegerlos. Yo creo que ese es el factor fundamental. ¿Cómo vamos a proteger estos derechos humanos? ¿De qué manera? ¿Cómo debemos de trabajar de manera coordinada? Así es que, bueno, pues les agradezco mucho su participación, su asistencia, que esto sea una charla entre colegas, compartiendo experiencias, conocimientos, ideas. De eso se trata este ejercicio de nutrirnos todos de la experiencia de todos y cada uno. Perdón, ando con tos. Y, perdón, y agradecerles nuevamente
la asistencia en esta sesión. Nos vemos el siguiente lunes. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches a todos y a todas. Gracias, buenas noches. Gracias, doctor. Buenas Muchas noches. gracias, doctor. Buenas Buenas noches. noches. Gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches a todos. Noches. Saludos. Buenas noches.